Victoria de Carlos Alcaraz en el primer partido de la temporada frente al tenista australiano Adam Walton. Victoria que ha logrado en 3 sets por un 6-3, 7-6 y 6-2 en poco más de 2 horas de partido. Un partido que ha sido mucho más apretado de lo que al principio indicaban los pronósticos, pero que el tenista del Palmar ha sabido solventar de forma suficiente. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Tenis en Corto. En el día de hoy vamos a analizar esta victoria que se ha producido hace unos pocos minutos de Carlos Alcaraz en la primera ronda del Grand Slam del Open de Australia. Pero antes de empezar, como os digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Carlos Alcaraz va a ganar este Open de Australia, tienes que hacer 3 cosas muy básicas. La primera es suscribirte, la segunda es dejar un buen like a este vídeo y la tercera comentarme qué te ha parecido este partido, si lo has visto. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno, pues Carlos Alcaraz venía con muchas ganas, como ha expresado en la rueda de prensa previa a este Open de Australia, de intentar conseguir su primer Grand Slam australiano y así romper pues un récord que atesora en estos momentos Rafa Nadal, que es el de convertirse en la persona más joven en lograr los 4 Grand Slams. Y la verdad es que el primer partido no ha dejado muy buenas sensaciones con respecto al tenis de Carlos Alcaraz, fruto lógicamente pues de que ha sido el primer partido de esta temporada. Hay que recordar que Carlos Alcaraz no ha competido de forma oficial en este 2026 hasta hoy y pues ha notado, ¿no? Quizás esa falta de ritmo, esa falta de competitividad, esa falta de estar en dinámica de temporada, lo cual pues se ha visto reflejado en el partido. Aún así, ha logrado una buena victoria en 3 sets, que es muy importante al final en estas rondas previas, pues no conceder ningún tipo de set, no generar muchas dudas con respecto a su juego e ir avanzando de ronda a medida pues que vas cogiendo ese ritmo competitivo, cosa que ha logrado Carlos Alcaraz en este partido. Aunque hay que destacar, ¿no? Pues que en ese segundo set quizás es donde más dificultades ha tenido el tenista del Palmar para superar a su adversario. El primer set, la verdad es que ha estado igualado en los juegos iniciales, con un Adam Walton que la verdad es que ha realizado un gran porcentaje de primeros saques, alrededor del más del 90%, lo cual demuestra pues que el tipo de tenista al que se enfrentaba Carlos Alcaraz. No olvidemos que el año pasado se enfrentaron en Queens, en una superficie totalmente distinta a la de hoy del Open de Australia, y Carlos Alcaraz, la verdad es que tuvo que trabajarse el partido porque el resultado fue, por ejemplo, de un 6-4, 7-6. Y hoy, pues lógicamente, el tenista australiano, sin nada que perder, ha querido demostrar su nivel de tenis y la verdad es que lo ha logrado. Sobre todo en este primer set, pues ha estado bastante competido. Ha logrado el tenista australiano salvar 4 de las 5 bolas de break que ha concedido. Y la verdad es que aquí hemos visto a un Carlos Alcaraz con muchos golpes ganadores, con quizás también demasiados errores no forzados, fruto, como he dicho, de la ausencia de esa competitividad, ¿no? De no haber realizado todavía o no haber competido todavía en ningún torneo oficial, pero al final en el octavo juego, pues Carlos Alcaraz ha aprovechado esa bola de break que le ha permitido después cerrar el primer set con sus servicios sin mayores problemas. Sin embargo, en el segundo set ha sido el set más complicado para Carlos Alcaraz. Hemos visto quizás a un Carlos Alcaraz todavía falto de ritmo, ¿no? No se encontraba a gusto con el ritmo de pelota que estaba utilizando. Le estaba funcionando mejor el revés que su propia derecha, lo cual pues sí que era bastante destacable. Y además en este segundo set sí que hemos visto ciertos gestos, sí, ciertos, sobre todo también gritos por parte de Carlos Alcaraz, bastante impropios en él, ya que, como he dicho, pues no se estaba encontrando nada cómodo. Y así ha sucedido que en el cuarto juego, pues Adam Walton ha logrado romperle el servicio y cuando todo parecía pues que se podía complicar mucho más de la cuenta este partido, pues Carlos Alcaraz en el juego posterior, en el quinto juego, ha logrado
quebrarle nuevamente para después igualar este segundo set. Pero como hemos dicho, al final ha sido un segundo set donde Adam Walton ha subido todavía más su nivel de juego. La verdad es que el tenista de Brisbane tenía muy claro cómo quería jugar este partido, la estrategia a llevar a cabo. Y aquí pues sí que la ha llevado hasta la extenuación, por así decir, a Carlos Alcaraz, ya que han tenido que disputar un tiebreak en el que el tenista del Palmar, la verdad es que ha sido muy superior. En este segundo set sí que hemos visto a un Carlos Alcaraz mejor también con su saque, un saque que como sabemos ha modificado, ha intentado adoptar la postura de Novak Djokovic y la verdad es que ha dado buenos frutos de ello porque ha realizado 8 y 6 durante el partido. La verdad es que la velocidad media del primer servicio estaba siendo bastante alta, alrededor de 190 kilómetros por hora, con lo cual ahí sí que se está demostrando que quizás en el saque hay mejoras, pero lo que hemos dicho, al final es el primer juego de la temporada, es el primer partido de la temporada, se ha visto que todavía no está a su mejor ritmo, tampoco es necesario que en estas primeras rondas demuestres tu mejor tenis, puesto que al final de aquí de lo que se trata, sobre todo en estas primeras rondas, es intentar conceder el mínimo número de juegos posibles, intentar sobre todo ganar esos partidos por 3 sets para no complicarte, para que no haya dudas en tu tenis. Cosa que al final, pues Carlos Alcaraz en este segundo set, pese a que ha habido ciertas complicaciones, ha logrado solventar en el tiebreak. Finalmente, pues el tercer set, sí que los dos primeros juegos han estado un poco igualados, ya que Carlos Alcaraz todavía seguía encontrando ese ritmo de juego, un ritmo de juego que ha elevado muchísimo a Alan Walton, el tenista australiano, pero que una vez que Carlos Alcaraz ha logrado romperle el juego en el sexto set, perdón, pues a partir de ahí ya no ha habido partido, ya que Carlos Alcaraz ha elevado su nivel de juego, ha empezado a manejar con rotundidad el partido. La derecha, la verdad es que ya se le veía mucho más suelta, con un ritmo mucho mayor al que había mostrado en los dos sets anteriores, y este tercer set pues no ha tenido prácticamente nada de historia, ya que Carlos Alcaraz pues ha sido muy superior al tenista australiano, reflejando así pues que ha venido al Open de Australia a ganarlo, a conquistarlo, y ha dejado mejores sensaciones al final de este partido que al inicio, lo cual demuestra pues que al final Carlos Alcaraz necesita seguir cogiendo ese ritmo competitivo, necesita seguir jugando partidos en este Open de Australia para poder ver realmente cuál es su nivel. En segunda ronda, pues se va a enfrentar a Yannick Hoffmann, al tenista alemán, un tenista alemán que, como dijimos cuando analizamos el calendario de Carlos Alcaraz en este Open de Australia, pues ya avisamos, ¿no?, de que su ídolo curiosamente era Juan Carlos Ferrero, un Juan Carlos Ferrero que ya no está en el equipo de Carlos Alcaraz, que yo creo que el propio Carlos también ha echado en falta, ¿no? Le ha resultado quizás extraño que después de 7 años ya no esté en su box, su exentrenador. Y con lo cual, pues tenemos ese poco de morbo asegurado en este partido, en esta próxima ronda, frente al tenista alemán que ha ganado al estadounidense que venía de la previa, Zachary Svaida. Y pues habrá que ver cómo es esta ronda. La verdad es que quizás sí que puede ser algo más complicado que contra el tenista australiano, pero también hay que tener en cuenta pues que ya Carlos Alcaraz va cogiendo un poco más de confianza, va cogiendo algo más de ritmo, y por lo tanto pues se presupone que debe doblegar al tenista alemán sin ningún tipo de problema. Una de las cosas más llamativas del partido, desde mi punto de vista, quizás ha sido, ¿no?, pues las diferencias comunicativas que hay ahora con su box, en este caso con Samu López. Si veíamos antes que con Juan Carlos Ferrero la comunicación entre Carlos Alcaraz y su exentrenador era mucho más fluida, ya que prácticamente en la mayoría de los puntos o de los juegos siempre se cruzaban mensajes, siempre había, ¿no?, pues esas conversaciones entre ambos. Ahora con Samu López parece que no son tan asiduas, aunque sí que es cierto pues que, por ejemplo, Samu López, cuando se ha acercado en un momento al box Carlos Alcaraz, le ha dicho
Si el jugador quiere ritmo, tendrá ritmo. O sea, al final los mensajes que ha lanzado en este caso Samu López son bastante positivos, son muy diferentes a lo que tenía con respecto a Juan Carlos Ferrero, y yo creo que al final es fruto también de que Carlos Alcaraz quiere asumir una mayor responsabilidad, quiere sobre todo de tener más decisiones o tener una mayor toma de decisiones en su juego, y así lo ha buscado, lo ha intentado reflejar, ¿no? En este partido y en este inicio de temporada. Por otro lado, ¿no? También destacar que algo que sí que me ha sorprendido es en ese segundo set un par de gritos que ha realizado Carlos Alcaraz, fruto yo creo también de la tensión que estaba viviendo en ese momento, ya que se le estaba complicando en ese momento el set, iba perdiendo 1-3 frente a Dan Walton, y la verdad es que no encontraba, ¿no? Soluciones para poder mejorar su tenis y poder doblegar al tenista australiano. Sí, yo creo que de ese modo ha sido también positivo para él, porque ha liberado como esa tensión que estaba teniendo en su cuerpo, en su tenis, y después ha concentrado y ha logrado doblegar al tenista australiano, rompiéndole seguidamente su juego y así intentando igualar el partido, sobre todo en este segundo set, un 3-3, que después al final pues en ese tiebreak la verdad es que ha demostrado, no Carlos Alcaraz, porque es el número uno del mundo, ha demostrado ahí su superioridad, y yo creo que ese momento ha sido clave para que luego en el tercer set pues hayamos visto a un Carlos Alcaraz mucho más suelto, que se veía como le corría mejor la pelota, sobre todo con la derecha, con la que ha tenido muchos problemas en el primer y segundo set, ya que parecía que le funcionaba mejor el revés, como hemos dicho anteriormente, pero al final pues sin mayores complicaciones ha logrado vencer un partido muy importante, ya que como decimos, al final estos partidos sirven para coger ritmo, para no ceder ningún set y sobre todo para seguir adquiriendo una mayor confianza para las rondas posteriores, donde se prevén grandes duelos para el tenista del Palmar. Hasta aquí el vídeo de hoy con la reflexión sobre el primer partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, un Open de Australia que prevé muchas emociones, donde se prevé un gran tenis ya no solo por parte del tenista del Palmar, sino también hay que estar pendiente de su verdugo Jannik Sinner, de Novak Djokovic, incluso de la promesa española Rafa Jodar, ¿no? También a ver qué tenis nos ofrece, pero en definitiva hay que estar muy pendientes también de Carlos Alcaraz, uno de los principales favoritos para conquistar el título aquí, este Grand Slam, que es el único que le falta en su carrera, y esperemos que lo pueda lograr. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido este primer partido de Carlos Alcaraz en este Open de Australia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.